¿De qué nos defendemos? Si decidimos conscientemente que nuestro objetivo es siempre la paz a través del perdón, independientemente de las apariencias en sentido contrario, nunca podrá haber una situación que no concuerde con nuestra meta. Con este compromiso, nada nunca puede amenazarnos. Solo hay un atacante, que es el ego mismo. Sin embargo, en la percepción retorcida e invertida del ego, este atacante adopta 1000 formas distintas. Aparentemente parece como si nos estuviésemos defendiendo de la escasez económica, la mala salud, la inseguridad u otras 1000 aparentes amenazas, pero todas ellas son efectos de un temor inconsciente que llevamos dentro. Eso se debe a que la existencia del ego depende de que nunca descubramos la verdadera fuente de todo aquello de lo que nos defendemos. ¿Y de qué nos defendemos? Del amor de Dios. El hecho de que percibamos la voluntad de Dios, que es lo que somos, como algo temible, demuestra que tenemos miedo de lo que somos. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tenemos miedo, sino de la nuestra. El pecado no existe. La ilusión es ilusión. Todo nuestro sufrimiento surge porque confundimos lo irreal con Dios. Pero Dios y lo irreal son diametralmente opuestos. La realidad es amor ininterrumpido, pero lo irreal es siempre una petición de amor. Los únicos dos estados posibles son el amor y la petición de amor. No hay nada entre medias. Todas las peticiones de amor surgen del auto-odio inconsciente. Aunque parece que una persona ataca a otra, en verdad se está atacando a sí misma. Dios no sabe de opuestos. Si Dios es todo amor, que todo lo abarca, y sin opuestos, ¿cómo podría entrar en nuestras pesadillas de temor para arreglar algo que no existe? El amor de Dios es todo lo que existe. No existe nada más. Cuando vemos o sentimos otra cosa que no sea amor, estamos alucinando. Y si el amor de Dios es todo lo que hay, ¿de qué nos estamos defendiendo obsesivamente? Aún le tememos a Dios. No confiamos en el amor porque aún no lo conocemos directamente. Este Dios que nos atemoriza es el Dios imaginario que el ego fabricó, un Dios cruelmente exigente, que nos pone a prueba constantemente y solo nos da la libertad de la muerte. Este Dios que hemos fabricado es el mayor obstáculo inconsciente al amor. Todo temor, dolor o preocupación que tengo con respecto a mi propia seguridad o la de otros, es siempre una defensa contra el amor de Dios. Ahora, elijo ser consciente de todos mis miedos. Elijo ver el miedo tal como verdaderamente es, el rechazo de mi ser, cuya identidad es amor e inocencia. Al defenderme del miedo y del sufrimiento, creo en ellos y los hago reales, y al hacerlos reales, rechazo el amor y la ausencia de culpa que es mi verdadera seguridad. Ahora me uno a la voluntad de Dios y juntos elegimos en contra del miedo y del sufrimiento en todas sus formas. El miedo y el sufrimiento no son la voluntad de Dios. A medida que despertamos, aprendemos que nosotros no somos el cuerpo. El cuerpo no es un propósito ni un objetivo en sí mismo. Es únicamente un medio, un dispositivo de aprendizaje para ayudarnos a recordar nuestro verdadero propósito. A medida que la mente sana, se deshace la devoción que secretamente sentimos hacia el sufrimiento y la muerte. El cuerpo es un efecto y nunca una causa. Siendo un efecto, el cuerpo no tiene capacidad para crear, causar, atacar,
ponerse bien, enfermar o morir. O la muerte es real o Dios es real, y por lo tanto verdadero. Mientras consideremos que ambos son reales, nos mantendremos en un torbellino de confusión y temor terribles. Inconscientemente creeremos que la muerte viene de Dios, lo cual alimenta nuestro miedo inconsciente a Dios, el miedo al amor mismo. Este miedo al amor se presenta bajo muchas formas, y esto es así porque aún valoramos una jerarquía de ilusiones. La última defensa del ego es el miedo a Dios, disfrazado de miedo a la muerte. Causa y efecto están en nuestra mente y nunca están separados. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera, en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. Mi voluntad siempre se hace y es tan poderosa como la de Dios, y aquello que disponemos no puede ser anulado por Dios. El proyector y la imagen proyectada existen en mi mente. La mente no está dentro del cuerpo, sino que sueña la imagen del cuerpo y después la proyecta para que aparezca como si estuviera fuera de la mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Cualquier cosa que Dios en mi mente ve, queda sanada. No podemos anticipar ninguna amenaza sin desearla inconscientemente. No existe tal cosa como el caos aleatorio. La mente proyecta toda adversidad. La cuestión es, ¿estamos preparados para renunciar a la culpa que exige que suframos? Cuando estemos verdaderamente dispuestos a encarnar nuestra prístina inocencia y nuestra valía, ya no aceptaremos el propósito del ego. Ya no usaremos el cuerpo mundo como un medio para atacarnos. Renunciaremos a nuestro anterior deseo de separarnos del amor de Dios, que es nuestro ser. Nada, absolutamente nada, aparte de nuestra culpa inconsciente, puede amenazarnos. Esta culpa que llevamos con nosotros es nuestro propio auto-odio inconsciente, proyectado hacia afuera sobre el cuerpo, los demás y el mundo. Pero lo que percibimos como pecado es un simple error, nada más. Está claro que la parte de nosotros que parece cometer estos errores está loca, porque solo estando loco puede uno creer en el miedo y actuar desde él. Afortunadamente el ego, que está loco, carece de causa. Todo aquello de lo que parecemos ser testigos, cada acto supuestamente imperdonable, es proyectado hacia afuera desde la culpa inconsciente dentro de nuestra propia mente. Sea lo que altere nuestra paz, es algo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Podemos medir el grado de culpa a la que aún no hemos renunciado, observando el nivel de carga emocional que sentimos en cualquier ocasión en la que perdemos la paz. Si no tuviéramos esta culpa, disfrazada de miedo, ira o tristeza, seríamos incapaces de percibir ataque. Perdonar lo que parece estar ahí fuera es lo que deshace la culpa dentro de nuestra mente. No te equivoques, la causa siempre está en nuestra mente. El efecto parece estar fuera, pero en realidad ahí fuera no hay nada. A medida que perdonamos la culpa, la expectativa de amenaza se va deshaciendo. Como el mundo es exclusivamente un efecto, cambiará a medida que sane nuestra percepción. El mundo se convertirá en un efecto de nuestra percepción sanada. Recuerda, causa y efecto nunca están separados, permanecen juntos en nuestra mente, por más reales e independientes que puedan parecer.